lo largo de la historia de la Tierra, el clima no ha sido ni mucho menos una constante inamovible. Nuestro planeta ha pasado por periodos mucho más cálidos que el actual y también por glaciaciones. Desde hace unos 11.000 años, la Tierra atraviesa un periodo interglacial, el Holoceno, pero también este periodo ha registrado sus variaciones. De hecho, dos episodios ocurridos en los últimos siglos son especialmente reseñables. El periodo climático medieval, que se desarrolló entre los años 700 y 1300 y que se caracterizó por temperaturas más cálidas. Durante este óptimo medieval, por ejemplo, se cultivaban vides en Inglaterra o Andorra. Y tras este largo verano, entre los siglos XIV y XVIII, se registró la pequeña edad de hielo, un periodo de enfriamiento general que repercutió en la demografía, en la economía y en la política. Y en Europa, desde luego, fue determinante hasta el punto de marcar su futuro. Hoy el invitado que nos trae Juan Aguirre en este espacio de Eusko Ikaskuntza nos va a explicar el estudio de aquella crisis climática en toda la cornisa cantábrica durante la Edad Moderna y el importante impacto que tuvo. Hola Juan, arratsaldeon. Arratsaldeon, Eva. Pues sí, efectivamente, nuestro invitado de hoy se ha adentrado en el estudio de aquella crisis climática en la cornisa cantábrica en el periodo concretamente de la Edad Moderna, ¿verdad? Y lo ha publicado en un trabajo que acaba de ver la luz en el número 50 del Boletín de Estudios Históricos del Grupo Doctor Camino de San Sebastián. Se trata de Álvaro Aragón Ruano. Arratsaldeon, Álvaro. Doctor en Historia y profesor agregado de la Universidad del País Vasco. Álvaro, esto de la incorporación de la variante climática al estudio de la historia ya tiene ya un largo recorrido que quizás entre nosotros no se haya cultivado tanto como en otros países, por ejemplo en Francia, ¿no? Donde la Escuela de los Anales creo que fue una de las pioneras. Introdúcenos un poquito en este campo que así se antoja apasionante desde luego y en las herramientas que los historiadores utilizáis. Más o menos en los años 60, 70 empezó un poco ese interés, ¿no? Por la relación entre el clima y las sociedades humanas y cómo había repercutido los cambios climáticos en esas sociedades. Y por influjo de la Escuela Francesa de Geografía, con el famoso Vidal-Lablanche, etcétera, pues la tercera generación de los Anales, al cargo de la que estaba Emmanuel Leroy-Ladurie, pues se empezaron a hacer estudios de ese tipo, ¿no? Y bueno, eso ha tenido paulatinamente un mayor recorrido, pues a través posiblemente de la crisis del petróleo en el 75, es cuando empieza ya a haber un interés muy general por el impacto humano sobre el clima y la naturaleza, y eso pues tiene una repercusión en la historia. En España, pues claro, ha llegado un poco más tarde, como todo. Siempre hay que calcular 10, 20 años, por desgracia. Y en este caso, pues bueno, tenemos algunos autores que en los últimos años se han interesado mucho en esta perspectiva. Por ejemplo, hay un libro muy interesante de Armando Alberola Romà, que se titula Los cambios climáticos, la pequeña edad del hielo en España, que hace un recorrido por toda la documentación y los datos que ha dejado la documentación sobre el impacto de esa pequeña edad del hielo. En los cuadros pintados entre los siglos XIV y XVIII abundan paisajes de Holanda, Inglaterra o Francia que recuerdan a Rusia porque aparecen campos cubiertos de nieve. Incluso es famosa la historia del Támesis a su paso por Londres totalmente congelado. ¿Aquí qué sucedió? En la pequeña edad del hielo también hubo un enfriamiento tan brutal como se pudo dar en Centro Europa o en otros lugares. Bueno, lo que más caracteriza, digamos, esta fase, que se da más o menos entre 1300 y 1850, es la variabilidad climática. Es decir, podemos encontrarnos inviernos muy duros, muy fuertes, con heladas y nevadas muy fuertes, y sin embargo otros inviernos algo más cálidos. Lo que más caracteriza es la variabilidad. Incluso primaveras muy lluviosas, otoños también con fenómenos tipo lo que es la gota fría. Entonces, bueno, cambia mucho. La gente tiende a pensar que todo el globo terráqueo, digamos, está velado. No, hay la parte, digamos, norte le afectaría mucho más el frío, pero en la parte, digamos, mediterránea no está tan claro que las temperaturas fuesen tan bajas. Y hay procesos de sequía, eso se da, por ejemplo, mientras en el norte de Europa está habiendo fuertes nevadas y heladas, en el Mediterráneo hay fuertes sequías. Una época inestable. Eso es. ¿Y de qué manera esta inestabilidad climática pudo afectar a la gran crisis del siglo XVII, un siglo caracterizado siempre por haber sido un siglo crítico?
Sí, hay que tener en cuenta que durante este periodo las sociedades del momento dependían mucho del clima. La base esencial de la alimentación es la agricultura, y la agricultura, pues hasta incluso hoy día, depende mucho del clima, por supuesto. Siempre se dice que nuestros basarritarras o los campesinos están siempre mirando al cielo, porque es cierto, al final dependen un poco de ello. Entonces, bueno, pues este periodo, sobre todo, el problema existe en que en los momentos, digamos, clave del proceso de cosecha, se produce un proceso climático extraordinario. Pues, por ejemplo, de repente cae pedrisco y destroza una de las cosechas, o hay una fuerte sequía y se pierde toda la cosecha. Ese es el problema, realmente. O hay una fuerte nevada acompañada de fuertes lluvias, con lo cual pues se pierde la cosecha, o la cosecha viene en muy malas condiciones. Y eso pues afecta, digamos, a la población, porque, digamos, la infraalimentación provoca enfermedades y pestes. Se produce un descenso de la población, eso afecta también a otras actividades como puede ser la industria o el tráfico comercial, etcétera. Dices en tu trabajo que, de hecho, la agricultura tuvo que adaptarse ante estas nuevas necesidades y esta nueva situación, y se volvió más adaptativa, incluso diversificaron sus fuentes de ingresos. Sí, sí, así es. A veces tenemos el concepto de que la palabra crisis es algo negativo, pero la palabra crisis en sí viene del ámbito de la medicina y significa simplemente cambio, hacia bien o hacia mal. En este caso, la situación, digamos, de complicación, lo que lleva a la gente es a adaptarse. Y bueno, por eso yo utilizo un término que han utilizado también otros historiadores, que es el de campesino adaptativo. Es decir, ante una serie de dificultades, los campesinos lo que hacen es, optar por diferentes vías. Cambian un poco la estructura de su economía e intentan nuevas vías para poder sobrevivir, claro. Y en ese campo pues hay que destacar la aparición, ya había aparecido anteriormente, pero es la aplicación de un cultivo que ya se conocía, que se aplicaba en principio como flor o como planta decorativa y luego para la alimentación del ganado, y que es el maíz, que genera una verdadera revolución. El maíz, y acompañado del maíz otros productos de América, como pueden ser las alubias, el tomate, otra serie de productos que supusieron una mejora en la alimentación del campesinado del momento. También le afectó al sistema forestal, y de hecho se cambiaron también el modelo, porque hubo una ralentización en el crecimiento de la masa forestal. Eso es. Sí, es una hipótesis que manejamos, que en los próximos años supongo que los dendrocronólogos tendrán que certificar, pero sí, la documentación nos habla de que hay una ralentización en el crecimiento, y entonces se encontraban con grandes dificultades en un momento, además, en el que hay un aumento, digamos, de la productividad y se necesita mucho más carbón vegetal. Entonces lo que hacen es, si anteriormente la mayor parte de los árboles eran jarales y árboles bravos, a partir de ese momento se implementa un nuevo sistema, que es el de los árboles trasmochos, que tan común es en nuestros montes actualmente, sobre todo relacionados con el haya. Pues son árboles que, en vez de cortarse al ras del suelo, se cortan a 2-3 metros de altura para que los animales no puedan comerse los retoños y puedan tener un crecimiento normal. Sí. Y se aprovecha mejor la tierra para pasto. Sí, claro. Digamos que la ventaja que tiene ese tipo de árboles es que hace frente a la demanda de las tres principales actividades, como pueden ser la ganadería y la propia agricultura, la producción de carbón vegetal para las ferrerías y la producción de piezas navales para la construcción naval. Entonces, con un solo bosque y un solo árbol puedes atender a las tres demandas. Y ya que mencionas las ferrerías, en un periodo tan duro en el que se producen importantes riadas, ¿se sabe qué consecuencias tuvieron las crecidas de los ríos en las ferrerías, que se instalaban precisamente a orillas de estos lugares? Sí, la documentación nos habla de importantes destrozos, sobre todo porque son procesos extraordinarios. Fuertes riadas que se llevan puentes, se llevan presas, se llevan anteparas. Hay que tener en cuenta, además,
que precisamente hasta este momento la mayor parte de las estructuras, por ejemplo las presas, eran de madera, no eran de piedra como las conocemos ahora. Y a raíz precisamente de estos procesos es cuando se empiezan a hacer ya de piedra, porque hay una mayor necesidad, claro, necesitan algo mucho más fuerte, más resistente, y entonces bueno, se empieza a aplicar las obras de cantería en piedra. Y dices también que se produce una mayor integración de las ferrerías. Sí, sí. Al final, en procesos de este tipo, y seguramente en la crisis que hemos vivido lo hemos podido comprobar también, después de este tipo de procesos lo que se produce es una reorganización del mercado. Entonces quedan los más resistentes y los más débiles, digamos que desaparecen o se retiran. Y sí sabemos que, por ejemplo, a partir del 17 quedan las ferrerías más fuertes, además se integran, ya no vemos un modelo integral, no aparecen lo que son las ferrerías mayores y las menores, sino que todas aparecen en una misma factoría. Al mismo tiempo, las ferrerías cuentan con molinos, precisamente porque se está expandiendo el cultivo del maíz y bueno, pues para la generación de harinas, etcétera. Y luego también pues porque de alguna forma las ferrerías en este momento se convierten en caseríos, porque tienen sus propias cuadras, tienen sus propias cabañas ganaderas, etcétera. O sea, la crisis del 17 lo que hace de alguna forma es generar un sistema integral de explotación agrícola, en la que el baserri, el caserío, se dedica a diferentes cosas, diversifica su actividad. Así como los propios campesinos y baserritarras, que no se van a dedicar únicamente ya a la agricultura, sino que se dedican a otras cosas. Pluriempleo, que diríamos hoy, ¿verdad? Sí. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo muy clarividente de los podavines, que tienen dedicado una calle aquí en San Sebastián, y que eran, bueno, el nombre viene de la palabra podaviñas. Se dedicaban precisamente a podar viñas, a podar manzanos, y a raíz de la crisis y las dificultades del 17, además de eso, actúan como jornaleros, agrícolas, pero también los encontramos, por ejemplo, en las labores de estivación de los barcos, es decir, en carga y descarga de barcos, o, por ejemplo, en la corta de leña y venta de leña a San Sebastián desde los Montes Francos del Urumea. Diversifican su actividad para sobrevivir de alguna forma. Álvaro, evidentemente todo esto también acarrea enormes gastos que supongo que impactaría directamente en las haciendas, modestas haciendas locales. ¿Qué se puede decir a este respecto? Porque esto también influyó en una reforma. Sí, por supuesto. Es también un momento clave para las haciendas locales, porque de alguna forma se modernizan. Cambian de un modelo basado esencialmente en el cobro de impuestos a través del repartimiento, es decir, se necesita tal cantidad, entonces se reparte entre los vecinos de esa localidad y cada uno pues pone una cantidad. Bueno, a partir de ahora, en vez de ser un sistema, digamos, directo, fiscal directo, va a ser indirecto, porque sobre todo se desarrolla una fiscalidad que carga sobre el consumo. Y en este ámbito son de gran importancia las llamadas sisas, sobre el vino, por ejemplo, el abadejo, la carne, etcétera. Impuestos al consumo. Eso, son impuestos al consumo. Suelen ser una carga de un 5% más que se cobra en cada una de las transacciones comerciales que se hacen. ¿Esto surge en esta época? Bueno, surge, ya se conocía, se aplica generalmente en momentos extraordinarios, pero como este momento es un momento extraordinario de largo recorrido, de alguna forma se institucionaliza su cobro y se mantiene. Hay ayuntamientos que de alguna forma lo introducen como fórmula ya ordinaria. O sea, pasa de ser un impuesto extraordinario a ser un impuesto ordinario. Financiación ordinaria. ¿Y cómo afecta esta pequeña edad del hielo a otro sector importante para la economía de la cornisa cantábrica, como es la pesca? ¿Cómo repercute en el sector? Sí, hay hechos estudios a través de diferentes ámbitos y disciplinas, como son el estudio, por ejemplo, de isótopos, el estudio de las diferentes capas que se producen en los glaciares, etcétera, que demuestran que durante este periodo hubo un avance de los casquetes polares. Por eso, precisamente, como comentabas antes, pues tuvo que abandonarse Groenlandia, los casquetes llegaron incluso a la zona de Islandia, se abandonó el cultivo de la vid en Inglaterra y el río Támesis reiteradamente se heló. Bueno, al final, durante este periodo, sabemos que debido al enfriamiento cambian las corrientes de los mares y al parecer hay también una migración o hay un cambio en el tipo de migraciones de las ballenas.
Entonces, muchas de ellas hay que ir a cazarlas mucho más al norte, es decir, hay un momento de crisis en la zona de Terranova, aunque continúan pescando bacalós, pero parece que desaparece el número de ballenas, que van mucho más al norte. Y es por eso por lo que los vascos, junto con luego posteriormente ingleses, los propios daneses y holandeses, se trasladan a la zona, por ejemplo, de Spitsbergen, de Svalbard, al norte de Islandia. E incluso, en el caso del Cantábrico, se vuelve a pescar o se vuelven a cazar ballenas, práctica que se había abandonado prácticamente al principio del siglo XVI. ¿Por qué? Pues porque al parecer cambian las corrientes y vuelven las ballenas a pasar por la zona de Galicia y del Cantábrico para ir a las zonas donde se alimentaban, que era en la zona, por ejemplo, de las Islas Canarias, del norte de África, etcétera. Pues a ver, ballenas en verano aquí, como antiguamente. Sí, sí. Y de hecho, los vascos lo que hacían, muchos guipuzcoanos de la zona de Orio, de Zumaya, de Zarauz, es alquilar los puertos de Cantabria, de Asturias y de Galicia durante el verano para cazar ballenas. Curioso, oye. Sí, durante el invierno lo que hacen es pescar otra serie de peces, y durante el verano aprovechan la campaña para la caza de la ballena. Pues Álvaro, después de todo lo que has contado y de la lectura de tu trabajo, yo aquí saco una conclusión antropológica, porque deducimos de esto es que a lo largo de los siglos, si se ha ido avanzando, si los antepasados iban saliendo de situaciones difíciles, de situaciones de crisis, que como tú bien has dicho es una oportunidad, además de una necesidad de cambio, pues es porque fueron capaces de convertir los reveses, las resistencias del medio en oportunidades para hacer cosas nuevas, ¿no? Sí, es al muy final, interesante esto. Al final yo creo que es una lección que debemos aprender también, ¿no?, en nuestra época, y es que nuestros antepasados han sabido amoldarse a las situaciones. Y bueno, a nosotros seguramente nos tocará también. Eso de alguna forma abre un halo de esperanza, ¿no? Claro que sí. De que, a pesar de la situación y de los problemas que tenemos climáticos, pues bueno, de ahí supongo que sabremos salir también y sacaremos alguna solución. Pues ojalá sea así. Bueno, cuéntanos, Juan, ¿dónde podemos leer el trabajo de nuestro invitado? Este interesantísimo trabajo de Álvaro Aragón Ruano sobre el cambio climático, en fin, sobre la pequeña edad de hielo y sobre el impacto que tuvo en las transformaciones económicas de la cornisa cantábrica y particularmente de Guipúzcoa y del País Vasco, se encuentra en el Boletín de Estudios Históricos del Grupo Doctor Camino de San Sebastián, en su último número, que es precisamente el número 50, porque hace 50 años que se edita este Boletín de Estudios Históricos. Muy bien. Pues gracias, Álvaro, por habernos acercado lo que fue la realidad de nuestros antepasados. Esperemos que, en fin, sepamos también tomar lectura de lo que supieron hacer para arreglarse. Aprender de la historia. Eso es. Un abrazo, Eva. Hasta luego, Agur.